Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias, amado Padre, por tu misericordia, porque has sido bueno, porque tú, Señor, reinas sobre todo. Gracias, Señor, por permitirnos haber nacido de nuevo. Gracias por tenernos hoy aquí en este grupo, porque somos personas para ti especiales, porque tú pusiste tus ojos en nosotros, porque tú nos diste vida, porque tú derramaste tu sangre por cada una de nosotras. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Padre Santo. Gracias, gracias por ese don de la vida, tanto física como espiritualmente. Y hoy nos tienes reunidas aquí para comprender ese propósito, para seguir entendiendo lo que tú tienes preparado para nosotras. Permite que lo podamos entender con claridad, abre nuestro entendimiento, permite que toda esta enseñanza esté en nuestro corazón para que en momentos difíciles volvamos nuestros ojos a ti. Decir ese sacrificio que tú hiciste por cada una de nosotras. Alabado seas, Padre. Mi corazón está completamente agradecido y el de cada una de nosotras por haber, Señor, puesto este momento para alabar y glorificar tu nombre. Que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. Que cada acción, que cada situación que hoy tengamos aquí sea guiada por tu Espíritu Santo. Tú conoces la intención de nuestro corazón y te pedimos que tú estés con nosotros. Gracias, Padre, por darnos esa visión. Gracias por quitarnos ese velo de nuestros ojos y ver tu salvación completamente. Alabo tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues es una clase un poco compleja. Es una clase que les quiero mostrar ahora de manera diferente. Tenemos que renovarnos, tenemos que tener ese ánimo para poder hacer las cosas. A veces nos da miedo, a veces decimos, ay, joder, es que no lo voy a lograr. Hoy quiero pedir a ustedes que me tengan un poquito de paciencia. Nuestra clase va a ser con diapositivas y vamos a poder estar en un mismo espíritu, conociendo lo que Dios tiene para nosotras. Bueno, nuestra clase, como ya les decía, es la clase número 32. Si ustedes no ven, si ustedes no escuchan algo, por favor, háganmelo saber. Esta es mi primera vez haciendo una presentación y les pido que si algo no sale bien, me tengan paciencia. Pero bueno, vamos a presentar nuestra clase del día de hoy. Estamos en la clase número 32. Yo no las puedo ver, pero ustedes a mí sí. Nada más díganme si se ve la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, por favor, me avisan, porque yo no las puedo ver. Estamos en la lección número 32. Y esta lección habla de la naturaleza del ser humano. Como el versículo clave tenemos ahora en Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Si ustedes pueden leerlo también conmigo, sin que ustedes puedan prender su micrófono para no viciar el sonido. Y dice así, lo tenemos en pantalla. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Este es nuestro versículo clave de la lección del día de hoy. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta lección? ¿Por qué hoy vamos a tener esta clase? Bueno,
pues nuestro objetivo es comprender la conformación del ser humano y la importancia de haber nacido del Espíritu para vivir en el Espíritu, en la victoria de Jesucristo. Podemos ver ahí reflejada una luz, un foco que está destellando. Bueno, pues así tiene que ser nuestra vida. Así debe de ser nuestra conformación, sabiendo y reconociendo esa importancia de haber nacido de nuevo. Como una introducción, dice, para comprendernos mejor como hijos de Dios y valorar la inmortalidad con la que fuimos creados, es necesario saber cómo estamos conformados, primeramente. Muchas personas piensan que el ser humano es solamente un cuerpo físico cuya existencia se acaba al morir. Piensan que nuestra vida, cuando morimos, hasta ahí llegamos. Otros piensan que somos solo un cuerpo y un alma. Sin embargo, Dios nos dice claramente en su palabra que somos seres trinos. Somos espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. A esto se le llama trino. Bueno, aquí vamos a poder, Dios es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza, como lo dice en Génesis 1, 26 al 20, y Génesis 2, el versículo 7. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, ábranla, por favor, y vamos a ver qué dice Génesis 1, el versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, estamos hablando de 3 personas. Dice ahí claramente, hagamos. Bueno, él también es un ser trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. En el capítulo 2, de ahí también del libro de Génesis, el versículo 7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo no me puedo imaginar cuando Dios estaba creando de la nada, ¿no? De la tierra, del barro, dice que nos formó del polvo. Ustedes se imaginan nuestro cuerpo por dentro tan exacto. Si algo no funciona, ahorita yo les ponía el ejemplo de mi esposo en su ojo. Le salió una bolita en el ojo, ya tiene todo inflamado, y el doctor le dijo que era el resultado de una infección. Si algo no funciona en tu cuerpo adecuadamente como Dios te hizo, se va a manifestar algo. En este caso de mi esposo, pues se manifestó en la bolita que tiene en el ojo. Pero Dios creó un cuerpo tan perfecto. Dios creó cada parte de nuestro ser de una manera que ni un fabricante de algo más preciso puede haber hecho. Estamos conectados, células, venas, arterias, hueso, oxigenación, todo un mecanismo perfecto que Dios hizo en la creación del hombre. Cada componente del ser humano tiene características y funciones especiales, y aun cuando es difícil separar el alma del espíritu, estas son partes distintas.
Si ustedes pueden ver la ilustración, nuestro espíritu es lo más interno de nosotros y el alma se encuentra entre el espíritu y el cuerpo. Podemos ver con claridad al hombre, que es la primera dibujo. Luego viene el cuerpo, luego viene el alma y también está presente el espíritu. Si ustedes pueden ver el alma, que está reflejada como sombra, no hay diferencia alguna, no se separa, todo es un mismo conjunto. El cuerpo físico, ese es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo que opera de la manera en que Dios lo creó. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínense nada más qué maravilloso poder decir, Dios me entiende de una manera tan perfecta, tan especial, que me hizo semejante a Él. No te oyes. Él lloró por un gran amigo. Él lloró por esa situación que tuvo. Él se hizo. En esta segunda diapositiva podemos ver representado un cuerpo físico que opera en la dimensión material, contactado el medio ambiente externo con el interno a través de los sentidos. Dios puso en nosotros estos sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. El alma opera en la dimensión psicológica, en el campo de los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. El alma interpreta lo que sucede en el ambiente físico, externo y en el ambiente espiritual. Y sus facultades son la razón, la memoria, los afectos, la imaginación, la conciencia de uno mismo y la personalidad. Esto es lo que opera dentro del alma: pensamientos, sentimientos y voluntad. Volvemos otra vez a hablar de 3. A través de las facultades del alma nos relacionamos con nosotros mismos, con las personas, con los animales y con las cosas físicas, pero también con las cosas espirituales. El alma y el espíritu están tan cercanos que a veces no distinguimos su pequeña línea de separación. Hebreos 4:12, y si quieres buscarla en tu Biblia, Hebreos 4:12. A veces ya estamos muy hechos a buscar nuestros versículos en nuestro teléfono, pero también de vez en cuando es bueno tener nuestra Biblia física y poder buscar nuestros versículos de esa manera, como antes lo hacíamos. Efesios 4:12. Bueno, si ya lo encontraste, de igual manera vamos a poder leerlo. ¿Efesios o Hebreos? Hebreos 4:12. Ya. Y la palabra de Dios dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí este versículo digo, Señor, qué maravilloso es esto, miren, este libro, pero que de gran importancia, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, que vimos ya en el diagrama anterior, cómo está conformado. ¿Te imaginas qué importancia tiene esta palabra? Esta palabra es para que tú la medites de día y de noche y la guardes en tus pensamientos, porque de ella
van a ser las intenciones de tu corazón. ¿Tienes problemas con tu lenguaje? ¿Tienes problemas con tus emociones? ¿Tienes problemas con tus miedos? ¿Tienes problemas con algún área de tu vida? ¿Estás batallando? Mira, aquí en este libro es donde nos dice que va a penetrar esta palabra a tu alma y a tu espíritu, porque es viva y es eficaz. No son historias que sucedieron hace mucho y hoy las contamos como un gran cuento. No, son hechos reales que vivieron personas reales en un mundo real cuando nuestro Señor Jesucristo se vino a la tierra a ser hombre y dejó este testimonio, este tesoro. Este es un testamento para los hijos de Dios que tenemos aquí. Ábrelo para que sepas qué tienes. No se puede saber qué tienes, no se puede saber de qué puedes disponer o disfrutar si tú no sabes, si tú no te enseñas que este libro, la Biblia, que está conformado por 66 libros, es lo que te va a dar a ti la visión de lo que Dios quiere y tiene para ti. Él ya no está aquí, pero dejó este testamento. Cuando alguien parte, cuando alguien muere, hay familias que se pelean por abrir el testamento y desean qué dice, qué me dejó, qué necesito. Bueno, pues ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a pelear esa batalla abriendo lo que Dios tiene para nosotros. Dios, yo, el medio ambiente, las personas que me rodean, a través de las facultades del alma, somos relacionados nosotros mismos con las personas, los animales y las cosas físicas, pero también con las espirituales. El alma y el espíritu están tan cercanos, como te decía, que a veces no distinguimos su línea de separación. Si ustedes pueden ver aquí esta ilustración, es un carruaje que tenía que ser llevado por un animalito que era un caballo en este caso, pero alguien tenía que dirigirlo, porque solo no iba a llegar a o se iba a ir galopando y ibas a causar un accidente, o de plano se iba a echar el animalito y no iba a ir a ningún lado. Así está conformado nuestro cuerpo. Tú eres el pasajero. Tienes un cuerpo que es ese auto, que era ese medio de transporte, esa carroza. Y tienes una mente que dirige tus emociones. Esas emociones son las que te van a encaminar, te van a dirigir a dónde quieres llegar. Tú vas cómodo sentado, tú vas ahí, quizá en tu zona de confort, quizá diciendo, no pasa nada, aquí estoy bien. Pero es cuando sale tu yo y entra Dios para dirigir ese carruaje, esas emociones, esa mente y ese cuerpo, y esa persona que está aquí de una manera gráfica ilustrando. Quiero que te quede bien claro este ejemplo, porque así somos, así es nuestra vida que se dirige. Bueno, como punto número 1, nuestra lección va a tener 3 puntos. El punto número 1 habla del espíritu humano. El punto número 2 de la importancia de nacer del espíritu. Y el punto número 3, la importancia de ser renacido espiritualmente. Yo en la invitación que les mandé ayer para que se unieran a la clase está un bebé. Y si ustedes se dan cuenta, está tomado de un hombre de sus manos. Que esa ilustración te quede. No para que actúes como un bebé, sino para que reconozcas que fuiste nacido de nuevo bajo esos brazos que te arroparon, que te están deteniendo, que te están animando a seguir adelante, porque de eso es de lo que se trata esta lección, que entiendas tú la naturaleza del ser humano. Dios nos entiende tan perfectamente que se hizo hombre. El espíritu humano, en nuestra verdadera naturaleza, la esencia de lo que somos, es el lugar de residencia del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo dice en Primera de Corintios 6:19.
Lo buscamos si quieres rápidamente. Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tu cuerpo no te pertenece. ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo? ¿Cómo lo estás alimentando? ¿Cómo lo estás ejercitando? Porque es tu cuerpo, dice aquí muy claramente que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuídalo, guárdate, aliméntate, que tus pensamientos haya renovación. No te conformes. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este ciclo, sino renovaos. Y renovarse, yo creo que implica todo. Todo. Los extremos son malos, pero debe de haber ese equilibrio para que tu espíritu, que es para que el templo de Dios, que es tu espíritu, que es tu cuerpo, pueda llegar a dar buenas cuentas, pueda llegar a presentarse delante de Dios de una manera digna, de una manera como Él lo creó. No estamos ahorita diciendo, bueno, pues es que ya tengo esto, ya el azúcar, la presión. Bueno, pues empieza a hacer lo que te corresponde. Cuida tu alimentación. Salte a caminar un poquito. También nutre tu espíritu. Dice la palabra de Dios que un espíritu triste seca los huesos. ¿Y qué creen? Que yo lo estoy viendo de manera tangible en la presencia de un familiar. Está secando sus huesos por esa tristeza, por ese desaliento que hay en su vida. Que no nos pase a nosotros, porque se refleja, porque tu cara expresa lo que tu corazón trae. Dice la palabra que de la abundancia de la boca habla, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres tratar? ¿Qué quieres reflejar? Que hoy la persona que se acerque a tu vida tenga una palabra de vida para que transformes por el poder que Cristo te da esa vida, para que animes a esa persona que llega a ti desconsolada, que llega a ti con un espíritu triste, que llega a tu negocio con esa necesidad de que alguien lo escuche. La palabra espíritu en la Biblia tiene 3 significados. Cuando se escribe con mayúsculas, siempre se refiere al Espíritu Santo. Cuando está en minúsculas, puede referirse al espíritu humano o a un espíritu maligno. La Biblia llama indistintamente al alma y al espíritu el corazón, el centro del ser, y que en el corazón residen, en el corazón vive la fe, las convicciones, la esperanza, el amor de Dios, la adoración, la alabanza, una oración verdadera. Y también en nuestro corazón pues viven los quebrantos. A veces nos levantamos sin fuerza, sin ánimo, nuestro corazón está triste. Pero ese día vuelve a sus promesas y reclama lo que Dios te ha dado. El lugar es el lugar donde reside el Espíritu Santo, que no se te olvide. En toda persona que ha nacido de nuevo. ¿Es válido tener tristeza? Sí, es válido. Es válido a veces levantarse con el ánimo caído, con el ánimo mal, porque estás viendo, tus ojos humanamente ven que te está doliendo, que estás teniendo alguna lucha con alguna enfermedad, con alguna parte de tu cuerpo. Vuelve a recordar: mi corazón vive el Espíritu Santo, quien me ha llevado a nacer de nuevo. Por lo tanto, si nací de nuevo,
pues tengo nuevos órganos, tengo nuevos pensamientos, tengo nuevas palabras. Ahorita mi nieto está en el proceso de aprender a caminar, ya lo hace, se tambalea un poquito, pero estoy viendo en él cómo es esa, y ustedes lo pueden recordar cuando sus hijos, esas primeras palabras, es enseñarles a decir gracias, no, está bien, es a impulsar a que tu hijo tenga la mejor educación. Pues nosotros podemos, aunque estamos ya grandes, volver a esos primeros pasos, volver hacia esa enseñanza y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, volver otra vez a ese primer amor. Hay características de la naturaleza humana caída. Ellos, o a veces, está destruida esa naturaleza porque están separados de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Anótalo si quieres. Somos pecadora. Romanos, ¿qué mir? Romanos 3:23. Está ahí en la... ¿Tienes la cita de la abundancia del corazón habla la boca? Habla la boca, ajá, sí. Vamos a Romanos 3:23, por favor. Y eso digo, cuando alguien hace algo o me dice o pasa situaciones difíciles, digo, Señor, recuérdame, porque su corazón está lastimado y por eso se manifiesta de esa manera. Dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer paso, destituidos, separados de la gloria de Dios, como lo dice aquí Romanos 3:23, ¿ok? Luego dice, pecadora, desobediente y rebelde. Eso está en Efesios 4. Bueno, rápidamente, Efesios, el capítulo 4, el versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Es una característica de la naturaleza humana, no porque sea algo que está definido, es una naturaleza, así nacimos. Luego hay una muerte espiritual sin esperanzas. Está en Efesios 2, el versículo 12. Efesios 2:12. Y dice, en aquel tiempo... Oye, Mir. Mande. ¿Y no podemos agregar del 22 al 24 en Efesios? Del en capítulo Efesios 4. Los podemos agregar, claro. Lo agregamos, ¿no? Claro que sí, Efesios. Ahorita vamos a leer. Gracias, perdón. Efesios, sí, claro que sí, pero es importante. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Conoces a alguien que en este momento no tenga esperanza? Que está separado, es su naturaleza. Luego, en tinieblas, no comprende las cosas de Dios. Segunda de Corintios, a ver, déjenme, aquí está. Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 3 al 6, y dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice aquí en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, la vanagloria de la vida, todo lo que está antes de Dios, a eso se refiere, a todas esas distracciones, bueno, pues estamos en tinieblas, no comprendemos las cosas de Dios. Esa es la naturaleza humana caída. Ese es el antes. Entonces ahora viene el después. El después es el segundo punto, la importancia de nacer de nuevo del Espíritu. La vida espiritual verdadera comienza con un nuevo nacimiento, resultado de la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Todas las que estamos aquí hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ciertamente, dice Job en el 32, en el capítulo 32, 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Imagínense nada más. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un encuentro con Jesucristo le permite a Dios Padre cambiarnos la naturaleza espiritual al reconocerlo como Señor y Salvador. Dios nos pasa de muerte espiritual, de la naturaleza pecadora, de la naturaleza anterior que vimos, a una vida espiritual, a una naturaleza santa del Hijo de Dios. Sin este cambio no podemos conocer a Dios ni entrar a su reino, como lo dice en 2 Corintios 5 del 16 al 17. El primer milagro que experimenta el creyente se llama nacer de nuevo, como lo vemos aquí. Nacer de nuevo. Dios nos hace nacer de Él, resucitándonos espiritualmente, cambiándonos la naturaleza espiritual y la herencia de muerte eterna que habíamos recibido de Adán a través de nuestros padres biológicos, la cambia por una vida eterna, como lo dice en Romanos 5:12, Primera de Juan 5:11 y 12, en Juan 3:16, en Primera de Corintios 15:20, en Efesios 2 del 1 al 5. Si tú quieres, puedes leerlos y pensar tranquilamente todo lo que Dios te hizo. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Es natural, pero Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. En Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dicho de otra manera, cuando un pecador confiesa de corazón a Jesucristo como su Salvador y su Señor, su naturaleza espiritual pecadora es cambiada por una naturaleza nueva, santa, recta, engendrada por Dios, capaz de conocerle personalmente y de vivir en obediencia a su voluntad. Esto es muy importante. Cuando tú tienes esa relación con el Señor Jesucristo, entonces no te va a costar trabajo obedecer su voluntad. No te va a costar trabajo poder reconocer esas autoridades que Dios te ha dado, porque la presencia del Señor está contigo. Al nacer de Dios, la persona es trasladada del reino y dominio de Satanás al reino y dominio de Jesucristo y de su Espíritu Santo, e inicia su crecimiento
cuya meta es llegar a ser semejante a Jesucristo. Ya no podemos volver a caer en las mismas situaciones que hacíamos. No podemos regresar a lo que hacíamos anteriormente. Dios nos tiene que dar y poner en nuestro espíritu esa obediencia. En Colosenses 1, del 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se imaginan qué importante es esto? Qué bendición poder decir: Señor, me trasladaste de una muerte física, me trasladaste de algo que yo necesitaba, que yo era mi fin, ese castigo, pero tú diste tu vida para trasladarme ahora a un nuevo nacimiento. Como punto número 3 y último, la importancia de ser nacido ahora espiritualmente. Bueno, ahora podemos adorar a Dios en espíritu. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado esto? Cuando el hombre no adora al Dios verdadero, adorará a diversos dioses, como lo habíamos dicho, dioses falsos, que eventualmente lo esclavizarán y destruirán. La idolatría es dar culto a lo que está antes de Dios, a lo que no es de Dios. Y no habla de algo hecho por el hombre, no habla de una figura de barro. Todo lo que está antes de Dios es dioses falsos. Un carro, una casa, ropa, bienes materiales, no sé. Hay tantas cosas que Dios debe de poner en ti, esa sabiduría para saber si hay un Dios falso en tu vida y al cual estás rindiendo un culto que no es de Dios. Bueno, recibimos conocimiento revelado. Cuando somos renacidos espiritualmente, inmediatamente recibimos un conocimiento revelado. El hombre natural, o sea, el hombre muerto a Dios, el hombre que está sin Cristo, es incapaz de discernir las cosas espirituales. No sé si te han dicho: ay, es que no entiendo, es que están mal. A mí me decía un primo: es que pasan 2 horas en la iglesia, ¿cómo crees? A mí se me hace poquito, pero a él se le hizo muchísimo tiempo. Entonces, no disciernen las cosas espirituales, no pueden conocer ni entender a Dios, y mucho menos la Biblia. No sé si conozcas a alguien que dices: que no entiendo, no sé de qué habla, porque está enredado, pero es porque vive en una frecuencia distinta. Nosotros, no sé, ahora ya los chicos de ahora ya no saben ni de frecuencias ni nada, pero nosotros escuchábamos mucho el radio y lo sintonizábamos en AM. Bueno, pues si tú estás en la estación de AM, no puedes estar también en la estación de FM. No puedes sintonizar tu vida en dos frecuencias. No lo puedes hacer. Este es un ejemplo muy burdo quizá, pero que podemos entender con claridad. Si estás en AM, no puedes estar en FM, y saben a lo que me refiero. Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida. Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La revelación es conocimiento divino impartido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu para provecho. Es conocer las escrituras desde el punto de vista de Dios. Entonces recibimos conocimiento revelado. Luego, podemos orar en el lenguaje del Espíritu. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración en lenguas es una oración en el Espíritu. Es la oración a través de la cual nos comunicamos directamente con Dios. Nos comunicamos directamente con Dios de espíritu a espíritu.
Si tú no oras en lenguas, pídele a Dios que te dé el Espíritu. Debe ser parte de nuestra vida diaria. Debe de ser algo que tenemos que tener como hijas de Dios. Somos llamadas a vivir diario en el Espíritu. No hay vida cristiana victoriosa más que viviendo en su Espíritu. ¿Quieres tener victoria a esas batallas? ¿Quieres tener victoria a esas peticiones que no han sido respondidas? Dios tiene su tiempo y su momento, claramente lo entiendo, pero hoy te digo, no hay vida cristiana victoriosa más que viviendo en el Espíritu. ¿Quieres hablar con el Señor? Empápate de su Espíritu. Tenemos 3 citas. Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiesen. Solo por el poder del Espíritu Santo activado a diario podemos hacer morir los deseos y las obras de la naturaleza carnal. La vida cristiana es un continuo entrenamiento para obedecer la voz de Dios. Él siempre está dispuesto a guiarnos. Es un derecho de los hijos de Dios el ser guiados por Él. ¿Escuchaste esto? La vida diaria es un entrenamiento, la vida en el Espíritu. No decaiga tu ánimo si no has logrado algunas cosas. Estamos en ese entrenamiento. Y como conclusión, yo te voy a pedir algo. A lo largo de esta semana, lee en voz alta el capítulo 8 del libro de Romanos. Pídele al Espíritu Santo que traiga conocimiento revelado para ponerlo en práctica y vayamos a la cruz donde murió nuestra vieja naturaleza rebelde y pecadora, y declaremos en voz alta que le pertenecemos, que Cristo ya dio su sangre, su vida misma por nosotros. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con este versículo terminamos. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acuérdate, leer Romanos 8. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.